vida a tratar de analizar la producción visual, particularmente en la frontera en general, de México, Estados Unidos y particularmente en Tijuana. Me siento un poco como un atrevimiento hablar de archivos frente a un director del Sistema Nacional de Fototecas, y lo que planteo en todo caso es una especie como de provocación, porque lo importante es el debate y oír su voz. Quiero empezar con una cita de un cineasta documentalista chileno que se llama Patricio Guzmán, que yo la aprendí por Adriana Trujillo, que se me quedó grabada, esas citas que uno las oye y dejan huella. Dice: no debemos olvidar que un país, una región, una ciudad que no tiene cine documental, y yo pondría que no tiene archivo fotográfico, es como una familia sin álbum de fotografía. Y entonces la pregunta tiene que ver con qué pasa con la gente o con las familias que no cuentan con álbum familiar. ¿Qué impacto tiene en la memoria personal, en la memoria familiar, en la memoria comunitaria, en términos de nuestra identidad, del recuerdo, en el proceso de construcción de quiénes somos, en la revisión crítica de lo que somos, lo que no somos, lo que queremos ser o lo que podríamos ser? Y la verdad es que cuando uno ve a las familias o a las comunidades sin álbum fotográfico, está un poco como huérfano, como de no tener dónde agarrarse. Y la verdad es que las fotografías en términos de un álbum, y un álbum de alguna manera es un archivo organizado con ciertos criterios, nos hacen recordar el pasado, y recordar el pasado siempre es bueno. Nos hacen recordar y ver los procesos, y también pienso que es muy pertinente hablarlo en el caso de Tijuana, porque ustedes saben, Tijuana es una ciudad que a mí me da la impresión de que se nos olvida rápido el pasado. Es una ciudad que va a una velocidad tal que nos demanda más estar siempre orientados a futuro, y a veces ese volver, digan ustedes, al pasado, lo que pasó ayer es difícil. Entonces, me parece que los archivos fotográficos en particular, son para las ciudades y las regiones lo que los álbumes son para las familias. En ese sentido, creo que en primer caso se requiere de mantener constante el registro visual, porque el registro visual no solamente, y estoy pensando en el trabajo que acabas de presentar, Oscar, no solamente en términos de que está mostrando y necesitamos oír esas, ¿no? Oír o ver esas imágenes porque nos están hablando de lo que está pasando, pero que tienen una dimensión al día siguiente. O sea, la inmediatez de la noticia tiene una función, pero también revisar esas fotos después es muy importante. Y le preguntaba ahorita, ¿qué ha pasado con las fotos de Rubén? ¿Dónde quedó ese archivo? ¿Quién tiene esas fotos? Y la verdad es que lo mismo podemos decir de fotógrafos aquí en Tijuana. ¿Qué pasa con esas fotos de tan fotógrafos? Entonces, primera premisa, no hay duda que requerimos de hacer estos registros visuales que nos dan cuenta de lo que ha pasado, que nos dan cuenta del cambio, que nos dan cuenta de la velocidad del cambio, que nos permiten ver los procesos, que nos permiten captar la estética de un momento, la problemática social. Es decir, no hay duda, y bueno, este foro evidentemente está aportado por sentado, que la fotografía es una herramienta que nos permite recuperar lo que está pasando y lo que ha pasado, y que nos permite también establecer relaciones o perspectivas con grupos, circunstancias, y hacer una mirada crítica, retrospectiva de lo que está pasando. Y en esta mirada retrospectiva, también a partir de lo que dijiste en la presentación anterior, estoy pensando en la velocidad como algo que también nos apremia en términos de pensar en el archivo y de manera rápida. El concepto de velocidad que tenían nuestros abuelos no tiene que ver nada con lo de ahora. Yo estoy pensando también en tu trabajo, que en el documental que te hacen, donde dice, yo quería hacer un trabajo sobre, ¿no?, fotográfico, sobre crisis humanitarias, y de repente de un día para otro llegan 22,000 haitianos y tenemos la crisis humanitaria aquí, y ya no habíamos cómo registrado las deportaciones y había que dar cuenta.
Entonces el tiempo también apremia en términos del registro y ese mismo tiempo y velocidad apremia también para tener este archivo. Me voy a salir un poco, pero me gusta ilustrar con ejemplos. Mi hermano es biólogo marino y se dedica a registrar el deterioro ambiental a partir del análisis en particular del coral, de los arrecifes. Y para ilustrar la velocidad, a mí son de esas cosas que también se queda grabado, comparó, hizo una línea del tiempo de mi abuelo, mi padre, mi hermano y su hijo, y puso una línea del tiempo en donde nos dio, a la gente que no somos expertas en deterioro ambiental, lo que sucedió en deterioro ambiental en toda la vida de mi abuelo, sucede en 1 hora de mi sobrino. Y esa velocidad es un poco a la que los fotógrafos que están documentando esto se enfrentan. O sea, la velocidad o la realidad va mucho más rápida que nuestra capacidad de registrarla. Y por lo tanto también en ese sentido se vuelve urgente el tener contar con archivos. La segunda, ya está la premisa, hay que trabajar, si no está de moda, alguien lo va a hacer, hay que registrar el trabajo fotográfico, el registro fotográfico es vital en nuestras sociedades, pero no es suficiente, porque si se pierden, son útiles en términos de comunicar, en ese momento, en la nota, pero si eso se pierde, estamos perdiendo muchísimo. Entonces hay que, como seguramente lo trataron, está todo el problema de la conservación, de la conservación de las fotografías y de la organización y de la clasificación y de la restauración. Cuando le preguntamos a los fotógrafos, ¿dónde están tus archivos? ¿Dónde están tus fotografías? Resulta que la mayoría, y ustedes me dirán, lo tienen en sus archivos personales. Y dependiendo de la capacidad o de las habilidades que tenga cada uno, estarán mejor o menor clasificados, mejor o menor protegidos en términos de luz, de temperatura, para aquellos que todavía tienen, y conozco de alguna manera el archivo de Roberto, la cantidad de negativos, y es impresionante, digamos. Y todo lo que está pasando con lo digital también, en términos de cómo se protege, porque también la cuestión de la digitalización lo que ha hecho es que también la velocidad se acelere, en términos de que se toman mucho más fotos y se produce en términos de mayor número de registros. La siguiente pregunta sería, y esto es costoso, porque quienes están invirtiendo en los archivos son cada uno de ustedes. ¿Quién los financia? O sea, estás diciendo, me compran la foto, me dan tanto dinero por esto, pero lo están financiando ustedes para beneficio, no solo de hoy, sino en el futuro de todo un grupo social. Entonces la pregunta es, ¿de quién es la responsabilidad de mantener estos archivos, que en inicio son archivos personales de cada uno de los fotógrafos, especialmente de aquellos que cuentan por su trabajo, por su vocación, con una colección muy rica, y muy rica en términos de la cantidad, o muy rica en términos del tiempo y el periodo que lo han hecho, muy rica en términos de lo que registran o de la estética de lo que registran? Me queda claro a mí que hay una responsabilidad del Estado, que las instituciones culturales tienen una responsabilidad. Es como irónico decirlo cuando vemos que es el propio Estado y las instituciones quienes están poniendo en jaque el trabajo de los reporteros, ¿no? Son los gobernantes los que están participando en esto, y no solo en México, cuando vemos el rol que está teniendo Donald Trump cuestionando los medios, es problemático. Pero no me queda claro que hay una responsabilidad del Estado de hacerlo, pero también, aprendiendo de las experiencias de Tijuana, me parece que también podríamos resolverlo a partir de la sociedad civil y de grupos de la sociedad civil organizada para mantener estos archivos. ¿Cuál es el valor de la fotografía? ¿Cuál es el valor de los archivos? Bueno, ahí hay una larga lista, porque me llama la atención que en Estados Unidos el archivo de cualquiera de ustedes, como fotógrafo, vale mucho dinero. Hay universidades que se estarían peleando por tener muchos de estos archivos. Le dan un valor monetario a los archivos y a las colecciones, porque son también, por su propio valor histórico, por su valor cultural, y también por el valor político. Hablando, por ejemplo, de lo que nos presentaron, de lo que está pasando en Veracruz, en esta
colección de fotografías que nos dan, hay una de una riqueza cultural, pero hay una riqueza política, del hacer político, del acontecer político, que es impresionante. Tienen también un gran valor estético, artístico, y todo esto mezclado. Pero hay otro valor que a veces no lo tocamos, que se ve más reflejado en los álbumes familiares y no en el trabajo del fotoperiodismo, que tiene que ver con el valor simbólico o el valor emotivo. Hace unos 7 años, vivo en San Diego, en la parte este de San Diego, hace 7 años se acuerdan de los grandes incendios. Yo vi cómo venía las llamas y empecé a ver cómo estaban desalojando a gente en unas cuadras y intuí, me va a tocar, me van a pedir que desaloje, no sabía cuánto tiempo iba a pasar, pero tuve la disyuntiva, ¿puedo llenar el carro? Tuve más o menos 1 hora, ¿puedo llenar el carro? ¿Qué quiero guardar? De lo que tengo, ¿qué quiero guardar? ¿Y saben lo que guardé? Las fotografías. Las fotografías y los cuadros que mi padre pintaba, que era lo que más valor tenía para mí. Y claro, el disco duro de la computadora, que es la otra parte de las fotografías. Es decir, que también las fotografías tienen ese valor emotivo, simbólico, no solo en términos de la comunidad, pero para el fotógrafo. Y hay fotografías que para cada uno de ustedes les dice más en términos de su relación emotiva con ellos. Entonces, el reto que tenemos es, primero, la creación del archivo, que no es poca cosa, pero quizá no lo va a decir el maestro, es el mantenimiento de los archivos, porque los archivos no solo se hacen, sino lo más difícil es mantenerlos y que tengan recursos humanos y económicos para que puedan crecer, porque es muy caro mantener el archivo. En términos de muy buena coordinación, especialización y capacidades de quienes los manejan, criterios de clasificación y algo que también cuando se habla de archivos no está del todo discutido, que es el acceso a estos archivos. Uno lo que quiere es que su trabajo tenga algún sentido y que sea de fácil acceso. Hay un archivo, por ejemplo, de un arquitecto muy famoso en México, que lo compra una persona y resulta que ahora es inaccesible el archivo porque es propiedad de una persona y nadie puede acceder a él. Es decir, esa sería otra parte importante del archivo. Necesitamos que se generen archivos no solo porque de alguna manera se puede conservar, pero sobre todo para que se tenga acceso. Es urgente, me parece, tener este centro, que no sé si es un centro estatal, municipal, privado, de la imagen, por lo menos en Tijuana. Hay acervo fotográfico en el COLEF, hay en el Archivo Histórico de Tijuana, hay en el Instituto de Investigaciones Históricas, hay aquí en el SECUT, pero son como archivos muy específicos, están todos los archivos personales. Pero se requiere, y probablemente mi pregunta va en ese sentido, es decir, ¿cómo se puede articular el acceso a todo esto? ¿Cómo teniendo pequeños archivos o archivos personales en el escenario de que no se pudiera crear un archivo en la ciudad, ¿cómo podemos trabajar en esos archivos personales para que haya cierta garantía de tener las bases mínimas para que esto perdure, para que esto sea accesible y para que esto se conozca? La pregunta también para ustedes, y es una de las mayores preocupaciones, es que si somos conscientes, cada uno de nosotros, en la medida que tenemos nuestros propios archivos, conscientes de la responsabilidad social que supone un archivo fotográfico. En términos de que muchas veces estamos, y con esto termino, mi preocupación, hablando y conectándolo con la cuestión esta que les decía de la velocidad, estamos más preocupados por el hacer, por el registro fotográfico, que por el mantener lo que ya registramos que se va acumulando en la vida. Tenemos un tesoro en la región, tenemos muy valiosos archivos personales de un gran número de buenos fotógrafos documentales y periodistas en la ciudad, y merece la pena pugnar porque su legado
perdure, y cuando estamos hablando de perdure, estemos hablando de varias generaciones. Lo pongo sobre la mesa, quiero decir que como investigadora de lo visual no podría hacer mi trabajo, no podría entender muchas cosas si no es por el trabajo de cada uno de ustedes y que se reconozca el valor que esto tiene en términos de historia, de registro, de identidad.